Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 219. Éter. No me van a apuñalar en nombre de la ciencia, comenta Darky mientras sigue a Hane hacia una fábrica abandonada. Desde que Hane la alcanzó, han estado siguiendo ese dispositivo descontrolado que los ha arrastrado por todo Londres. Mientras atravesaban la fábrica, un grupo de niños entró corriendo desde el lado opuesto. Está bien, somos estadounidenses, gritó Darky al ver las caras de miedo de los niños. ¿Se supone que eso les agradará?, pregunta Hane poniendo los ojos en blanco. Tal vez puedan hacer que desaparezca, susurra la única chica del grupo. SSH. La niña líder la hizo callar. ¿Eres policía?, pregunta otro niño. No, somos científicos. Bueno, yo sí, dice Hane mientras Darky resopla. ¿Por qué? Lo acabamos de encontrar, dice nervioso el niño que va delante. ¿Qué encontraste?, pregunta Hane con curiosidad. ¿Nos lo puedes mostrar? Asintiendo con la cabeza, los niños llevan a Hane y Darky a un camión afuera de la fábrica. Uno de ellos toca el camión, lo levanta con dos dedos y todos observan con asombro cómo el camión flota en el aire. Eso no parece manipulado, comenta Darky mientras observa el camión levitando en busca de cables ocultos. Después de estudiar el camión durante un tiempo, los niños lo llevaron a una escalera de la fábrica, donde uno de ellos arrojó una botella. Mientras la botella volaba por las escaleras, todos observaron cómo desaparecía en el aire. ¿A dónde fue?, pregunta Darky en estado de shock. Respondiendo a su pregunta, la niña señaló hacia arriba. Siguiendo su gesto, miran hacia arriba para ver la misma botella reaparecer sobre ellos y caer y desaparecer continuamente en los mismos lugares en el aire una y otra vez. Eso es increíble, comentó Hane mientras recogía una lata vacía y la dejaba caer desde el mismo lugar. Al igual que antes, la lata desapareció en el aire, pero cuando ella levantó la vista para verla reaparecer no ocurrió nada. ¿Por qué no funcionó?, preguntó Darcy confundido. A veces vuelven, a veces no, dice uno de los niños encogiéndose de hombros. Quiero tirar algo, la mirada de Darky busca un objeto cercano. Hane, dame tu zapato. Ignorando la idiotez de su asistente, Hane toma su dispositivo y comienza a revisar las lecturas. No he visto lecturas como esta desde, murmura. ¿Tu última visita con ese musculoso novio tuyo?, pregunta Darky con tono burlón. No toques nada, ordena Hane mientras corre a estudiar los alrededores. Mientras ella estaba ocupada y Darky jugaba con el portal junto a los niños, ninguno de ellos notó las cámaras de CCTV que seguían cada uno de sus movimientos. ¿Viste la cara de ese tipo cuando lo pillamos escapándose con el televisor de esa anciana?, rió Ned mientras él y Peter compartían una pizza en Central Park. Después de pasar una buena parte del día luchando contra el crimen en otras ciudades, donde Ned finalmente consiguió el debut como superhéroe que estaba buscando, los dos regresaron a Nueva York para celebrar el gran día de Ned. Por supuesto, ahora estaban vestidos normalmente, ya que no querían que nadie interrumpiera su celebración. Sí, se le salieron los ojos de las órbitas, como si fuera un personaje de dibujos animados. Peter sonrió con suficiencia mientras cogía otra rebanada de pizza. Debería visitar otras ciudades más a menudo. Siempre se sorprenden mucho de verme. Hoy fue un día increíble, comenta Ned mientras se recuesta con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Me alegra que haya valido la pena la espera, dice Peter al recordar algo importante. Ah, sí, ¿ya se te ocurrió un nombre de superhéroe? ¿Cómo lo olvidé?, grita Ned mientras sale disparado del banquillo y empieza a caminar de un lado a otro. ¿Qué tal Blackout? Peter ofrece su centésima idea para el nombre de Ned. ¿Por qué tu traje es completamente negro? Gruñe Ned, poco convencido por cada uno de los nombres que Peter ha ofrecido hasta ahora. De repente, su sesión de lluvia de ideas se interrumpió cuando la voz de Jarvis resonó en el teléfono de Peter.
Señor, me pidió que le avisara si aparecía alguna anomalía en los alrededores del Dr. Foster, informa Jarvis. ¿Qué significa eso?, pregunta Ned mientras Peter saca su teléfono del bolsillo. Nada, dice Peter mientras sale corriendo. Tengo que irme. Envíame un mensaje con cualquier nombre de superhéroe que se te ocurra. Al salir del grupo, Jane sigue las lecturas de su dispositivo, que la llevan a otra parte de la fábrica. A medida que las lecturas se intensifican, una ráfaga de viento la empuja hacia adelante y Jane se ve teletransportada a otro reino. Darky. Grita asustada. Su nuevo entorno parecía ser unas ruinas de piedra oscura que cubrían el suelo, como los restos de alguna civilización perdida. Una voz familiar sonó tras ella, haciendo que Jane diera un respingo y girara la cabeza bruscamente. Sí que sabe cómo meterse en problemas, Dr. Foster. ¿Spider-Man? Tartamudeó Jane al darse cuenta mientras sus nervios comenzaban a calmarse. Después de todo, ¿quién mejor para aparecer en su momento de necesidad que el hombre que puede abrir un portal? A literalmente cualquier lugar. Bueno, puede que la compañía de Thor le resultara más atractiva, aunque eso sería por una razón completamente diferente. Deberías tener más cuidado, dice Peter mientras observa el espacio oscuro. Como posible futura reina de Asgard, tu seguridad es muy importante. De hecho, me sorprende bastante que Thor no haya enviado guardias para seguirte todavía. Lo intentó, pero me negué, dice Jane, ignorando por completo el comentario de la reina de Asgard. No necesito hombres con armadura dorada siguiéndome todos los pasos. Tengo el presentimiento de que no aceptará un no por respuesta después de enterarse de esto, murmuró Peter mientras abría un portal que los llevaba de vuelta de Darky y los niños. Vayan, voy a investigar este lugar. Espera, este es mi descubrimiento. Intentó argumentar Jane, pero Peter no lo permitió. Sin perder tiempo, Peter hizo un gesto con la mano. Al instante, el portal se desvió hacia un lado y envolvió a Jane antes de cerrarse de golpe, dejando a Peter como la única persona en las ruinas oscuras. Seguro que se enfadará conmigo más tarde, murmuró Peter para sí mismo mientras empezaba a explorar la zona. Tras observar a su alrededor durante un minuto, Peter encontró la columna que contenía el éter. Era un gran pilar de piedra separado del centro como si la parte superior flotara, dejando un espacio de unos centímetros entre la parte superior y la inferior. No solo eso, sino que un siniestro resplandor rojo emanaba del delgado espacio. Bueno, ahí va todo, murmuró Peter mientras se acercaba y echaba un vistazo dentro. Dentro, Peter podía ver un lodo siniestro moviéndose, como si tuviera mente propia. Puede que no sea una buena idea, pero bueno, comentó Peter mientras metía la mano dentro. De repente, el lodo rojo salió disparado hacia él, se envolvió alrededor de su mano y entró en su cuerpo en cuestión de segundos. Por supuesto, Peter sintió todo esto con sus sentidos de araña, pero decidió no hacer nada al respecto y se convirtió en el anfitrión del éter. Al menos, no haría nada al respecto por el momento. Después de todo, debería poder eliminarlo con un poco de artes místicas, e incluso si no puede, el anciano definitivamente podría hacerlo por él. Espero no arrepentirme de esto, pensó Peter mientras se sentía repentinamente mareado. En algún lugar del espacio, un gran buque de guerra de los elfos oscuros flotaba, con el aspecto de un naufragio varado, ya que no se utilizaba ni una sola partícula de energía. Simplemente flotaba en el espacio, como un asteroide lento. Aunque eso pronto cambiaría. Dentro de la nave, las cápsulas de hibernación llenas de elfos oscuros de piel pálida y orejas afiladas comenzaron a abrirse una por una. El primero en abrirse fue una cápsula alejada de las demás, que contenía a un hombre con rasgos distinguidos y regios para un elfo oscuro. El rey de los elfos oscuros, Malekith, despertó, y con su despertar, toda la nave volvió a funcionar. Filas y filas de luces se iluminaron, iluminando innumerables cápsulas llenas de sus leales soldados, que estaban listos para luchar por la causa una vez más. El éter nos despierta, murmura Malekith al sentir instintivamente la ubicación exacta de la gema de la realidad. La convergencia regresa. Capítulo 220. Plan de guerra élfico. Sintiendo una abrumadora sensación de mareo, Peter abrió rápidamente un portal y cayó a través de él, dejando atrás las oscuras ruinas. Ambos sabemos que Peter esconde algo en su ático. La única pregunta es ¿qué será? Tony, sentado solo en su taller, hablaba con su ordenador.
Como ya le he dicho, señor, no tengo acceso a ese ático ni puedo acceder a él, responde Jarvis, pues ya se le había encomendado obtener respuestas para su creador hace mucho tiempo y fracasó estrepitosamente. Es como si toda la habitación fuera un agujero negro que impide la entrada o salida de cualquier escaneo, señal, imagen e incluso sonido. ¿Podría ser una mazmorra sexual? Piensa Tony en voz alta, pero enseguida niega con la cabeza. No, Peter no es ese tipo de hombre. De repente, mientras Tony estaba pensando en todo tipo de teorías locas sobre el secretismo de su amigo, un portal dorado se abrió sobre su Bugatti, que por alguna extraña razón estaba estacionado en su interior a más de 100 pisos por encima del nivel de la calle. Del portal, un hombre familiar con un traje azul y rojo con temática de araña aparece y se dirige directamente hacia el superdeportivo muy caro. Crash. Al aterrizar en el centro del techo, el impacto del cuerpo de Peter rompió todas las ventanas y agolló considerablemente el coche. «¡Peter!», exclama Tony mientras salta de su silla y corre al lado de Peter. «Oye, disculpa lo del auto», dice Peter mientras su visión empieza a nublarse. «¿Qué pasó? ¿Estás herido?». A Tony no le importaba su coche. Podría comprar 100 Bugatti para reemplazar este y ni siquiera eso haría mella en su cuenta bancaria. «Estoy bien», dice Peter, ya que no esperaba dormir mucho tiempo. Bueno, al principio no estaba seguro de si lograría dormir. En la película, cuando Jane absorbió el éter perdió el conocimiento inmediatamente, pero no estaba seguro de cómo reaccionaría. Después de todo, Jane es un ser humano normal y Peter es bueno, Spider-Man. «Toma esto», Peter metió la mano lentamente en su bolsillo, sacó una carta sellada y se la entregó a Tony. Eso lo explicará. Buenas noches. Al instante, Peter perdió el conocimiento encima del Bugatti destrozado, como si fuera un colchón de nubes. Actuando rápidamente, Tony levantó el cuerpo de Peter del auto deformado y corrió hacia una mesa libre. «Jarvis, haz los escaneos», ordenó Tony mientras colocaba con cuidado a Peter sobre la mesa. «Sí, señor», responde Jarvis obedientemente mientras una luz azul desciende del techo y envuelve el cuerpo inconsciente de Peter. Mientras Jarvis hacía su trabajo, Tony abrió la carta y encontró una nota con su nombre junto a otra carta sellada. Por supuesto, Tony leyó la nota antes de abrir la segunda carta. «Tony, si tienes esta carta, algo de lo que no hablaré me ha dejado inconsciente, como sospechaba. Debería despertar pronto, pero si no lo hago en 12 horas, por favor, lleva la segunda carta a 177 Bleecker Street, Greenwich Village. Pregunta por el anciano. Abrazos y besos, Peter. PD. Si algún elfo llama a mi puerta, manténlo alejado de mi cuerpo». ¿Elfos? Tony rió un momento. ¿Qué es esto? ¿El Señor de los Anillos? «Escaneo completo», exclamó Jarvis mientras la luz desaparecía del cuerpo dormido de Peter. Se encontró energía desconocida. ¿Energía desconocida? Muéstramela. Pregunta Tony mientras se acerca a una mesa cercana, donde aparece un holograma del cuerpo de Peter, mostrando una especie de líquido circulando por su torrente sanguíneo. ¿Es de eso de lo que no quiere hablar? Después de estudiar la energía líquida, que corría por las venas de su mejor amigo como sangre, Tony no encontró nada que ayudara a explicar qué era exactamente esa energía. «No le hace daño», murmuró Tony mientras miraba la segunda carta. «¿Debería leerla?». Por si acaso, como si el mismo diablo le susurrara al oído, Tony logró convencerse de que leer la segunda carta era lo mejor para el bienestar de Peter. Aunque la verdadera razón era mucho más simple. Tony es un cabrón entrometido sin un ápice de autocontrol. Al abrir la carta, Tony encontró otra nota junto a una tercera carta. «Perra entrometida, deja de ser un idiota. Con cariño, Peter». Tony se quedó paralizado mientras se preguntaba si Peter podía ver el futuro. ¿Es posible que también lo hiciera con la tercera letra? Por puro despecho por las palabras de su amigo, Tony abrió la tercera carta y una vez más encontró una nota mezquina con su nombre junto a otra carta sellada. Este juego continuó otras 10 veces antes de que Tony se diera cuenta de que había magia involucrada. «Qué listo», maldijo Tony mientras ponía un temporizador de 12 horas y subía las defensas de la torre al máximo. ¿Qué quería decir con elfos? En un gran salón, Malekith estaba sentado majestuosamente sobre un trono oscuro, mirando a los soldados elfos oscuros recién despertados, que habían dormido durante 5000 años.
Su Majestad, todos los soldados han despertado sanos y salvos del éxtasis, y todas las naves están en pleno funcionamiento. Un soldado elfo informó al tiempo que la imagen de 15 naves aparecía ante el rey. Bien, ¿cuán cerca estamos de Asgard? Pregunta Malekith mientras la sangre de él y de todos los elfos oscuros empieza a hervir ante el solo nombre de su enemigo más odiado. Mediodía de vuelo, señor. Responde al instante el elfo arrodillado, listo para ir a la guerra una vez más. Malekith tarareó mientras consideraba si atacar a los asgardianos antes, ya que un rápido ataque sorpresa podría asestar un golpe fatal a su enemigo. Si intentaran esperar hasta que el éter estuviera nuevamente en sus manos, el tiempo para un ataque sorpresa podría desaparecer para siempre, dejándolos con una guerra mucho más difícil que pelear. Especialmente porque Asgard ha tenido 5000 años para recuperarse de la antigua guerra y construir su ejército a un nivel aún más alto que antes. Mientras tanto, Malekith solo tiene una pequeña fracción de su antiguo ejército. Incluso Svartalfheim, el mundo natal de los elfos oscuros, no era más que un planeta vacío, así que ni siquiera pudieron reclutar más soldados. Aunque todavía eran bastante poderosos, la amenaza desconocida de un enemigo mucho más letal permanecía en el fondo de la mente de Malekith. Aunque, si supiera lo débil que se ha vuelto Asgard desde que la hija de Odín fue encarcelada, Malekith no estaría tan preocupado. Especialmente porque Odín todavía estaba en hibernación, durmiendo pacíficamente durante meses. ¿Por dónde se llega a Asgard? Pregunta Malekith, y aparece un enorme holograma que muestra un mapa del universo. Por aquí, señor, dice un elfo mientras aparece una línea roja que muestra la dirección. Al ver la trayectoria que tomarían, una amplia sonrisa floreció en el rostro del rey. Asgard no solo estaba a solo unas horas de distancia, sino que también estaba en camino al éter. Malekith podía sentirlo claramente. Matando dos pájaros de un tiro, podrían lanzar un ataque sorpresa sobre Asgard, retirarse en el momento adecuado y luego correr hacia el éter, lo que le daría a su pequeño ejército una oportunidad mucho mejor de destruir a los asgardianos. Aunque, además de reducir el número del enemigo, el ataque también podría usarse para recopilar inteligencia. Después de todo, no sabía nada sobre los Asgard de esa época. Establezca rumbo a Asgard e inicie el camuflaje cuando estemos dentro del alcance. Asgard. El Bifrost dorado se enciende mientras Thor y Jane aparecen en el puente del arco iris. Bienvenidos de nuevo. Heimdall saluda a la pareja mientras desenvaina su espada del pedestal, desactivando el Bifrost. Estábamos preocupados por ti, Lady Jane. Sí, aparentemente me has estado espiando, dice Jane tristemente mientras mira fijamente a Thor y a Heimdall. En el momento en que Jane fue arrastrada a la dimensión separada con el éter, Heimdall la perdió de vista y alertó a su rey, quien inmediatamente corrió a Midgard para encontrarla. Afortunadamente, Peter la envió de regreso ilesa. Dije que lo sentía, dice Thor torpemente. Pero no te detendrás, ¿verdad? Pregunta Jane mirándolo fijamente. Haré lo que mi rey ordene, responde Heimdall obedientemente. Y no te dejaré completamente desprotegida, argumenta Thor, esperando que ella comprendiera su punto de vista. Mira lo que pasó hoy, por ejemplo. Si la araña no hubiera estado ahí para salvarte, podrías haberte perdido para siempre. Tu seguridad es de suma importancia, Jane. Jane resopla y se aleja furiosa a través del puente arcoíris hacia Asgard. ¿Por qué no comprende los peligros? Pregunta Thor con un suspiro cansado. Las mujeres son un enigma, mi señor. Capítulo 221. Artes místicas reveladas. A medida que pasaban las horas, Peter no se despertaba ni se movía mucho, aunque todos sus signos vitales eran normales. Bueno, tan normal como podría serlo un humano mejorado con superpoderes. Tony permaneció despierto todo el tiempo y caminó de un lado a otro frente al cuerpo dormido de Peter, siempre atento a cualquier complicación repentina o asalto elfo a la torre. Aunque se preguntó cómo se vería eso. Cuando Peter durmió durante 10 horas sin despertarse, Tony intentó sacudirlo, aplicarle sales aromáticas, electricidad y algunas otras formas de devolverlo a la conciencia. Lamentablemente, todos fracasaron sin provocar un solo movimiento en Peter, quien incluso durmió mientras Tony le vertía un vaso entero de agua en la cara. Esto puede ser peor de lo que pensaba, murmuró Tony mientras limpiaba a Peter y le volvía a poner la máscara. Jarvis, convoca una reunión del consejo, mensajes enviados, señor.
Una hora más tarde, se reunió el Consejo de Vengadores, menos un miembro muy importante, por supuesto. ¿De qué se trata esto, Stark?, pregunta Fury mientras él y los demás miembros miran a Tony en busca de una respuesta. Bueno, Tony respiró hondo y explicó todo, desde la repentina aparición de Peter en su taller, el coma, la carta, los elfos y la extraña energía que corría por sus venas. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pregunta Eric. Un poco más de 11 horas, responde Tony mientras agarra la carta en su mano. ¿Y no puedes despertarlo?, pregunta Charles. Probé todo lo que se me ocurrió, dice Tony sacudiendo la cabeza. Digo que dejemos de esperar y simplemente lo llevemos a la dirección, dice Fury, queriendo saber más sobre Spider-Man. Por lo que sabemos, esperar podría empeorar las cosas. Después de discutir durante unos minutos, pronto todos acordaron llevar a Peter a la dirección especificada en la nota. Ante la amenaza de algún tipo de ataque élfico, el Consejo decidió que era pertinente que todos los miembros acudieran. Aunque la verdadera razón de esto fue simplemente curiosidad. Después de todo, el Consejo de Vengadores está compuesto en su mayoría por viejos entrometidos. Después de subir a Peter a una camioneta negra, los 5 miembros del Consejo subieron y partieron hacia Greenwich Village, que estaba cerca. Mientras Charles conducía, Eric y Fury miraban con curiosidad la figura dormida de Peter, ambos preguntándose si debían levantarle la máscara. Después de todo, la verdadera identidad de Spider-Man era un secreto muy grande, del que solo aquellos extremadamente cercanos a él podían saber. Cuando Eric extendió la mano para echar un vistazo, una mano se movió suavemente y agarró con fuerza su muñeca. Mantén las manos en su sitio, dice Tony con un destello peligroso en los ojos. Es fácil para ti decirlo, se burló Magneto mientras se soltaba la mano y se giraba para mirar por la ventana. Ya lo sabes. Sí, y no supe su identidad traicionando su confianza, dice Tony con insistencia. ¿Quieres saberlo? Entonces demuéstrale que puede confiar en ti. El resto del viaje en coche permaneció en silencio, mientras todos pensaban en las palabras de Tony. Puede que pasen mucho tiempo juntos, como compañeros de trabajo, pero ninguno de ellos era muy cercano a Peter, además de Tony, por supuesto. Eran típicos amigos de trabajo. ¿Es esto?, pregunta Charles mientras aparca al lado de la carretera. 177A, calle Bleecker. Tony lee el número de la puerta y el letrero cercano. Me parece correcto. Tony baja a Peter de su asiento y lo carga como una princesa, ya que no confiaba en los demás después de las acciones de Eric en el auto. Toc, toc. Subiendo las escaleras, Fury golpeó la puerta con los nudillos. Nadie vino a responder. ¿Deberíamos ir? Charles habla, pero no termina porque Magneto mira fijamente la manija de metal de la puerta, como si estuviera estrellado. ¿Necesitas ir al baño, viejo?, pregunta Tony bromeando. Estoy intentando abrir la puerta, dice Eric con voz tensa. Renunciando a la manija de metal, Magneto levantó enojado su pierna y pateó el centro de la puerta, con la esperanza de romperla con su fuerza de supersoldado. Cuando su pie hizo contacto con la puerta, una luz azul se encendió alrededor de la madera y Eric salió despedido hacia atrás sobre la acera. Vaya, eso es interesante, comenta Tony mientras Magneto se levanta, levantando mentalmente el buzón cercano con él. Sin decir palabra, el buzón de metal salió disparado como una bala hacia la puerta a una velocidad asombrosa, pero justo cuando estaba a punto de hacer contacto, la puerta se abrió. Un hombre gruñó al ver una figura agacharse, esquivando el gran buzón público que se dirigía hacia el edificio y se estrellaba contra las escaleras detrás de él. ¿Para qué fue eso? Al girarse hacia la puerta, el Consejo de Vengadores encontró a un hombre asiático con una túnica de monje naranja parado en el marco de la puerta, luciendo enojado. Espera. ¿Es ese?, pregunta Wong al ver a Peter durmiendo en los brazos de Tony. ¿Spider-Man? Aunque pocos de los miembros de alto nivel más confiables de Kamar-Taj conocen la verdadera identidad de Peter, la mayoría de ellos solo conocen a Spider-Man como el estudiante de los antiguos. Wong es una de esas personas. Sí, dijo que preguntaran por el anciano, interrumpe Tony, justo cuando empezaban a atraer a una multitud de fans afuera. Bien, dice Wong mientras les hace señas para que pasen y cierra la puerta, dejando a los curiosos afuera. Esperen aquí y no toquen nada. Dejando esa advertencia atrás, Wong abre un portal y lo atraviesa, dejando a los Vengadores en shock.
Después de todo, para muchos de ellos, la idea de abrir un portal así era imposible para cualquiera que no fuera Spider-Man. ¿Sabías de esto? Fury le pregunta a Tony al ver la mirada tranquila en su rostro. Bueno, me contó un poco, dice Tony mientras señala a Peter. ¿Te dijo qué es este lugar? Pregunta Eric mientras intenta usar sus poderes con unas baratijas de metal cercanas, sin éxito. Este lugar es el Santa Santorum, dice una nueva voz mientras una mujer calva con túnicas doradas aparece en lo alto de la escalera cercana. Al mirar a Peter, que dormía profundamente en los brazos de Tony, el anciano sintió instantáneamente el poder del éter que emanaba de su cuerpo. Veo que mi estudiante ha vuelto a meterse en líos. Baja las escaleras y se detiene frente a Tony. Me alegra volver a verlo, señor Stark. Tú también. Señora. Tony habló como un idiota, pues no sabía qué decirle al místico anciano. Después de todo, muchos de los libros que Peter le dio para estudiar fueron escritos por ella, y algunos de ellos tenían miles de años de antigüedad. Por supuesto, este extraño comportamiento de Tony solo hizo que los demás sintieran más curiosidad sobre quién era esta persona. Tony nunca fue tan respetuoso con nadie. El Tony Stark que conocían preferiría tragarse una espada llameante antes que tratar a alguien con tanto respeto como el que acaba de mostrarle a esta mujer calva. Ahora, ¿qué hago contigo? Murmura la anciana mientras sus ojos se posan en Peter, ignorando al resto de la sala. Debería haber sabido que ocuparía el puesto del Dr. Foster. Con el más mínimo gesto, Peter fue arrancado del agarre de Tony y flotó frente al anciano, quien estudió su cuerpo en silencio. Vamos a despertarte. Recogiendo la palma de la mano, la anciana sonrió con malicia mientras observaba a su estudiante dormida. Esto puede doler mucho. Asgard, me alegra verte de nuevo, Jane, dice Frigga con una sonrisa mientras Jane irrumpe sola en el palacio. ¿Por qué son los hombres tan exasperantes? Grita Jane. Tu hijo tiene a Heimdall vigilando cada uno de mis movimientos. ¿Sabes lo escalofriante que es? ¿Y qué hay de mi privacidad? ¿Y si estoy en el baño? Bueno, Odín es muy parecido, así que debe haberlo heredado de su padre, dice Frigga con una mirada compasiva. Recuerdo cuando Odín me cortejaba hace tantos años. El mismo día que nos conocimos, tenía un contingente de guardias e Einherjar siguiendo todos mis movimientos. Tuve que usar un hechizo para mantenerlos fuera de mi dormitorio. Pero no tengo magia, murmura Jane mientras las puertas detrás de ella se abren, revelando a Fandral y Volstagg, quienes escoltaban a varios prisioneros, incluido un hombre enmascarado de piel pálida y orejas puntiagudas oculto bajo una capucha. Reina madre. Gritaron respetuosamente, pues no esperaban ver a Frigga. Los ojos del prisionero enmascarado se entrecerraron mientras miraba fijamente a Frigga, apretando los puños con fuerza. Escena retrospectiva, el rey de los elfos oscuros se encontraba junto al estómago sangrante de uno de sus subordinados más confiables y leales. Te convertirás en oscuridad, condenado a esta existencia hasta que te consuma, declara Malekith mientras uno de sus elfos oscuros le coloca una roca fundida en la mano, la cual introduce en el estómago abierto del elfo. Y entonces ningún poder de nuestros enemigos me detendrá. Destruiré sus defensas y resucitaré el universo, dice con reverencia el elfo oscuro sangrante mientras Malekith le coloca una máscara familiar en el rostro. Fin del flashback. Capítulo 222. Manipulando la realidad. Esto puede doler mucho, dijo la anciana mientras su palma brillaba con una luz dorada y sobresalía, impactando a Peter directamente en la frente. Arg. Gruñó Peter mientras sus ojos se abrieron de golpe y su cuerpo voló por la habitación, estrellándose contra una pared. Maldita sea, murmuró Tony con compasión mientras Peter se levantaba y salía tambaleándose del agujero con forma humana en la pared. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Peter, sintiéndose un poco inestable. Para despertarte, por supuesto, dice la anciana con una sonrisa en su rostro. Podrías haberlo hecho sin golpearme, dice Peter, sabiendo que ella estaba usando esto para descargar sus frustraciones con él. Después de todo, ahora estaba en posesión de 3 piedras infinitas, lo que arruina aún más todos sus planes. Sin embargo, los planes del anciano se habían trastocado hace tiempo. La pregunta era si se uniría al tren de Peter o seguiría enfadada por sus planes. Jamás lastimaría a mi discípulo a propósito. Me duele que lo insinúes, dice la anciana mientras se seca una lágrima inexistente de la mejilla. Oh, cállate, dice Peter molesto, aunque algo extraño sucedió.
Un trozo de cinta adhesiva apareció sobre los labios del anciano, sellándolos en un instante. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Peter observó conmocionado cómo una repentina pérdida de energía lo recorría, aunque no era nada significativo. Mierda. La gema de la realidad, con la que Peter se ha fusionado esencialmente, permite al usuario alterar la realidad de cualquier forma que considere adecuada. Esto incluye alterar la realidad de maneras que normalmente serían imposibles. Las leyes de la física prácticamente ya no se aplican cuando se trata de la gema de la realidad. Si Peter quiere que 2 más 2 igual 5 sea la nueva ley de las matemáticas, entonces puede hacer que eso suceda. Sin embargo, la gema de la realidad, quizás más que cualquier otra gema del infinito, está mucho más limitada por la imaginación del usuario que por cualquier otra cosa. La anciana suspiró mientras arrancaba la cinta adhesiva, que se convirtió en polvo entre sus dedos. Genial, ahora tengo que lidiar con esto. Espera, ¿lo hiciste desaparecer? Pregunta Peter con curiosidad. No. La anciana negó con la cabeza, negándose a ayudarlo más. ¿No es permanente? Pensó Peter en voz alta. La única limitación real que tiene la gema de la realidad es que los cambios que produce en la realidad generalmente no son permanentes sin la gema del poder para usarla como una especie de combustible. Esto explica por qué sintió una pequeña pérdida de energía del éter después de crear la cinta. Peter solo tenía un poder limitado para trabajar. De repente, Peter recordó cuando los Guardianes de la Galaxia intentaron atacar a Thanos en Knowhere, y convirtió a Drax en cubos y a Mantis en un resorte. Afortunadamente para ellos, vuelven a la normalidad después de que el titán loco se fue, ya que no usó la piedra de poder junto con él, lo que habría hecho que sus nuevos cambios fueran permanentes. Tiene sentido, murmuró Peter mientras el resto de los Vengadores miraban confundidos al profesor y al alumno. Menos mal que ya tengo la gema de poder, aunque sigo sin meterme con esa cosa sin un conducto. El poder infinito en tus manos desnudas es una explosión esperando a ocurrir. ¿Alguno de ustedes puede darme algo de contexto? No tengo ni idea de qué están hablando, pregunta Tony, atrayendo la atención de Peter hacia él y los demás. ¿Qué? ¿Por qué están todos aquí? Pregunta Peter, volviéndose hacia Tony con una mirada inquisitiva. No recuerdo haber escrito nada sobre invitar al consejo. Oye, yo estaba, dice Tony mientras levanta la carta y se da cuenta de algo. No se lo dio al anciano. Al ver la carta sellada en su mano, Peter no pudo evitar suspirar. Ni siquiera le diste la carta, ¿verdad? Pregunta Peter con un suspiro. Bueno, en realidad no lo necesitábamos, y simplemente te despertó de un golpe después de saludarte, dice Tony encogiéndose de hombros mientras mira a Peter con enojo. ¿Por qué no me das las gracias? Te vigilé durante horas, esperando que los elfos domésticos atacaran en cualquier momento. Son elfos oscuros, corrige Peter mientras Tony lo fulmina con la mirada. Y gracias, supongo. No hay problema, dice Tony mientras le lanza a Peter la carta sellada. Bueno, supongo que esto fue una pérdida de tiempo, dice Peter mientras lanza la carta a un portal. Entonces, no han aparecido elfos ni naves espaciales, ¿verdad? No, en realidad ha sido aburrido, dice Tony mientras Fury da un paso adelante. ¿Qué es eso de los elfos? Pregunta Fury, ya que necesitaba prepararse por si se producía otra invasión. Son una raza alienígena que debería estar llegando a la Tierra ahora mismo, a menos que, dice Peter al recordar su odio por Asgard, la gente que los destruyó hace 5000 años. Quizás se detuvieron en otro lugar antes. ¿Dónde? Pregunta Charles. ¿Qué os parece visitar al hermano de Loki, Thor? Asgard, poco después de ser encarcelado en su celda, Algrim, el leal elfo oscuro, se clavó la mano en el estómago y sacó una piedra ensangrentada. La misma piedra que Malekith le dio hace solo unas horas. Al aplastarla en su puño, la piedra se derritió en lava y fue absorbida por todo el cuerpo de Algrim, fusionando su ropa y casco con su piel y convirtiéndolo en una bestia gigante. Los demás prisioneros de su celda comenzaron a golpear las paredes de la celda y a pedir ayuda a los Einherjar, horrorizados por lo que veían. Lamentablemente, antes de que pudieran hacer mucho ruido, la nueva bestia desató una explosión dentro de la celda que mató a todos los que estaban dentro. El impacto de la explosión rompió fácilmente la celda, liberando al nuevo y horrible elfo oscuro, aunque no se detuvo allí. Uno por uno, Algrim abrió rápidamente cada celda de toda la prisión, liberando todo tipo de criminales peligrosos y mortales.
Para cubrir sus movimientos era necesaria una distracción, y a esta gente le vendría bien. Con su liberación, no tardó mucho en desatarse el caos y estalló una guerra por la libertad entre los guardias y sus antiguos prisioneros. Y a la sombra de esta guerra, un grotesco elfo oscuro se escabulló de la prisión en busca del generador de escudo de Asgard. Pronto, fuertes alarmas llenaron el palacio mientras los guardias corrían a la prisión para sofocar la repentina fuga. ¿Qué es eso?, pregunta Jane al oír las alarmas. La prisión, murmura Frigga mientras Thor entra corriendo en la habitación. Madre, ¿has visto a Jane? Thor suspiró al encontrar a quien buscaba. Bien, estás aquí. Ve, yo la cuidaré. Frigga despidió a su hijo, pues el rey sería necesario en un momento como este. Bien, pero no salgas de la habitación. Coincidió Thor, besando a Jane en la mejilla y saliendo corriendo, cerrando la puerta tras él. Frigga se volvió hacia Jane, la agarró por los hombros y le habló con seriedad. Escúchame, necesito que hagas todo lo que te pida, sin hacer preguntas, dice Frigga con severidad, pues sentía algo extraño en toda la situación. Sí, señora. Bifrost, mientras Heimdall estaba en su puesto de guardia habitual al final del puente del arco iris, de repente escuchó algo extraño. Un crujido metálico llegó a sus oídos. Actuando rápidamente, se da la vuelta y corre hacia el puente Bifrost y salta al espacio abierto. Aunque, como esperaba, en lugar de caer en la nada, Heimdall aterrizó en una de las naves de Malekith, que estaba cubierta de invisibilidad. Tan pronto como sus pies tocaron tierra, la nave élfica se hizo visible instantáneamente para el mundo. Antes de que pudiera actuar, Heimdall se giró y encontró una flota de naves gigantes detrás de él, liberando innumerables naves apiladas más pequeñas, y todas se dirigieron hacia Asgard. Sin pensarlo dos veces, Heimdall saca su espada y activa los escudos, pero al llegar a su destino con un rastro de guardias asgardianos destrozados a su paso, el monstruoso elfo oscuro encontró la habitación que contenía el generador de escudos de Asgard, que estaba custodiado por muchos guardias e Einherjar altamente entrenados. Aunque, lamentablemente, no tuvieron ninguna oportunidad contra aquello en que se ha convertido Algrim. Usando sus nuevos poderes, el elfo monstruo destrozó a todos los guardias asgardianos con los que se cruzó, a pesar de sus mejores esfuerzos por detenerlo. Acercándose al generador con sangre y tripas cubriendo todo su cuerpo, Algrim usó su nueva fuerza para destruirlo con unos pocos golpes poderosos, permitiendo que el ejército de elfos oscuros de su rey invadiera Asgard sin obstáculos. Heimdall observó cómo el escudo fallaba y una flota de 15 enormes arrows de elfos oscuros rodeada de cientos de naves de asalto más pequeñas invadían su hogar. Las naves más grandes se estrellaron contra el palacio, abriendo agujeros para su fuerza de invasión como estaban diseñadas para hacer, mientras que las naves más pequeñas causaron caos entre la población civil, masacrando inocentes indiscriminadamente. Mi rey, estamos bajo ataque, y Heimdall transmitió mentalmente los detalles de la situación a Thor, antes de apresurarse a unirse a la pelea. Mientras Heimdall corría a defender su hogar, un portal dorado se abrió dentro del Bifrost. Capítulo 223 y 224. Guerra en Asgard. Después de que la nave de Malekith se estrellara contra el Palacio Real Asgardiano, las puertas se abrieron y los soldados elfos oscuros salieron en masa, masacrando fácilmente a los soldados asgardianos, ya que la mayoría de ellos estaban lidiando con una fuga de prisión en ese momento. Tras abandonar su barco mientras disfruta de la batalla unilateral, Malekith se aleja para encontrar a algún miembro de la familia real, con la esperanza de teñir sus manos de rojo con la sangre de los hijos de Gor. Vaya, parece que tenía razón, murmuró Peter mientras miraba al otro lado del puente arcoíris, donde Asgard estaba enfrascado en lo que parecía una batalla perdida. Al menos, por el momento. Maldita sea, eso no está bien, comentó Tondi mientras él y los demás miembros del Consejo de Vengadores se acercaban a Peter. Voy a necesitar mi traje. Aquí. Peter hace un gesto con la mano y abre un portal a la torre. Al presionar un botón en su reloj, pequeños trozos de la armadura de Iron Man salen volando a través del portal y se adhieren al cuerpo de Tony. ¿Nos vamos? Charles frunce el ceño al sentir las emociones de todos los inocentes moribundos. Sí, ustedes se encargan de todo lo que ocurre fuera del palacio, dice Peter mientras abre un portal y entra. Yo me encargo del resto. El padre de todos se retorció mientras dormía, sellado dentro de su cámara privada.
Su esposa y reina, Frigga, aprendió de los planes de su hijo menor y selló la habitación de su esposo con todo tipo de magia antigua, manteniendo al antiguo rey de Asgard a salvo de cualquier daño. Gracias a esto ningún elfo oscuro podría entrar en sus aposentos. Aunque Odín no estaba durmiendo una siesta exactamente. Aunque pudiera estar dormido, Odín podía observar el mundo que lo rodeaba y disfrutar de la vida como una mosca en la pared, espiando a cualquiera que le interesara observar. Siempre y cuando no estuvieran envueltos en magia, por supuesto. Hoy fue el día más duro de su más reciente sueño de Odín. El padre de todos se vio obligado a observar impotente cómo su hogar era invadido y su gente era masacrada. Lo que lo hizo aún peor fue el hecho de que no podía arriesgarse a despertarse temprano otra vez, o de lo contrario las consecuencias serían mucho peores que la última vez. La muerte sería una posibilidad real. Sin embargo, Odín pronto comenzó a considerar seriamente si el riesgo valdría la pena, ya que podía ver cada muerte que ocurría dentro de las fronteras de Asgard. Ningún hombre, mujer, niño o soldado fue ignorado. La imagen de cada uno de ellos quedó grabada en la mente de Odín, para siempre. Incluso su esposa, a quien siempre trató de proteger, estaba actualmente encerrada en sus aposentos con el amante mortal de su hijo. El solo hecho de ver a su esposa tratar a Jane como a su nuera irritó muchísimo al ex rey de Asgard, aunque no tenía exactamente tiempo para pensar en la aventura humana de su hijo. Después de todo, una figura poderosa se encontraba acechando hacia su esposa. ¿Nos quedamos aquí?, preguntó Jane mientras Frigga cerraba las puertas de sus aposentos con un rápido hechizo. Sí, nosotros, responde Frigga, pero el palacio empezó a temblar. Se escucharon múltiples explosiones mientras el suelo temblaba con la fuerza de un fuerte terremoto. Mirando por las grandes ventanas, Frigga y Jane podían ver la guerra que se desarrollaba afuera, así como las naves más grandes de los elfos oscuros, que habían atracado por la fuerza en el palacio. ¿Quién?, preguntó Frigga ya que no reconocía al enemigo. ¡Bum! Antes de que pudiera pensar en ello por mucho más tiempo, la puerta que acababa de cerrar con un hechizo momentos antes se abrió de golpe, haciendo que pedazos de madera y metal volaran. Sabía que percibía magia asgardiana de alto nivel aquí, dice Malekith mientras entra en la habitación, solo y sin miedo. Parece que ese hedor viene de ti. Malekith ignoró a Jane por completo mientras su mirada se posaba en Frigga, quien materializó una delgada espada plateada en su mano. Retírate, criatura, dice Frigga, lista para luchar. Si no, no saldrás de esta habitación con vida. He sobrevivido a cosas peores, mujer. Malekith desenvaina perezosamente su espada, para nada impresionado por su oponente. ¿Quién eres?, pregunta Jane desde un lado. Soy Malekith y quiero vengarme, afirma, y se acerca tranquilamente a Frigga, quien encendió su espada en llamas azules y lo ataca. Cuando ambos intercambiaron espadas, Jane pensó al principio que era una pelea pareja, aunque la mirada tensa en el rostro de Frigga contrastaba con la expresión tranquila y despreocupada de los intrusos. Soy Malekith y quiero vengarme. La sangre de Odín se heló al oír las palabras del invasor. En ese momento era solo un niño, por lo que Odín nunca conoció a Malekith y su ejército de elfos oscuros, pero su padre le contaba historias. Historias de una guerra muy reñida y del hombre que igualó a su padre en poder, Malekith. Las manos de Odín se apretaron en puños mientras observaba al enemigo más odiado de su padre jugar con su esposa, disfrutando de la paliza unilateral, que sin duda terminaría en la muerte de Frigga. Tengo que, pensó Odín mientras se preparaba para la reacción que le produciría despertar. Uf. Gruñó Frigga mientras una patada en el estómago la mandaba volando por la habitación. Veo que mis preocupaciones fueron en vano, comenta Malekith mientras avanza y apoya su afilada espada en el cuello de Frigga. Asgard se ha debilitado en mi ausencia. Bor estaría decepcionado. Crash. Mientras hablaba, Jane tomó un jarrón de aspecto caro y lo estrelló contra la parte posterior de la cabeza de Malekith. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Viendo una oportunidad, Frigga extendió la mano y agarró la parte inferior de una larga cortina, que cobró vida e intentó enrollarse alrededor del cuello de Malekith. Muere, monstruo. Lamentablemente, un estuche frágil no era exactamente la mejor arma que Jane podría haber elegido, ya que no hizo más que sorprender al rey elfo, así que cuando Frigga hizo su movimiento, Malekith simplemente movió su espada, cortando en dos la cortina, que cayó al suelo, sin vida una vez más.
Qué lástima, murmura Malekith mientras sigue ignorando a Jane y tira de Frigga hasta ponerla de rodillas, apoyando su espada en la nuca. Unas últimas palabras, puta asgardiana. Una cosa, Frigga mira al rey elfo y le escupe directamente a la cara. Eso es todo. Jeje, ríe Malekith mientras se limpia la cara con la mano izquierda. Me recuerdas a mi esposa antes de que Bor la matara. Levantando su espada, Malekith imitó el movimiento de un verdugo experto. No. Gritó Jane horrorizada mientras Frigga miraba al suelo sin pestañear, aceptando su destino. Frigga. Rugió Odín en su mente, aunque no despertó. Después de todo, no necesitaba hacerlo. Cuando la hoja hizo contacto con el cuello de Frigga, en lugar del espantoso sonido de carne y hueso cortando, todos escucharon lo que equivalía a una palmada de toalla húmeda. Murmuró Malekith mientras miraba hacia abajo en estado de shock. Interrogación de cierre. Frigga respiró pesadamente mientras sentía algo frío en su cuello. Al principio pensó que era sangre, pero al escuchar la reacción de Malekith, Frigga miró la espada que casi le quita la vida. La hoja de la espada de Malekith de alguna manera se había convertido en una larga servilleta húmeda, que todavía estaba unida a la empuñadura, colgando como un fideo flácido. Disculpe, ¿era importante esa espada? Pregunta una voz desde la puerta. Al girarse hacia la puerta, todos encontraron a Peter apoyado contra la pared casualmente. Spider-Man. Exclamó Jane mientras todo su enojo hacia Peter desapareció en un instante. Parece que te debo una deuda una vez más, dice Frigga con una mirada agradecida en su rostro. No te preocupes, dice Peter encogiéndose de hombros. Después de todo, Thor y Loki estarían tristes si su mamá muriera. Malekith interrumpe el momento agradable con una mirada de odio en dirección a Peter. Tienes el éter. ¿Así se llama ese lodo furioso? Peter finge no saberlo. Entrégalo y te perdonaré la vida sin valor, amenaza Malekith mientras patea a Frigga a un lado y se dirige furioso hacia Peter. No, gracias. Por fin empiezo a entender cómo funciona. Así, dice Peter mientras señala a Frigga, quien cayó sobre un montón de almohadas que Peter creó con un solo pensamiento. No es muy práctico. Arg. Malekith gruñe enojado mientras corre hacia Peter, pero... Plaf se estrelló de cabeza contra una gruesa pared de cristal a prueba de balas. Deberías tener mucho cuidado por donde caminas, dice Peter mientras Malekith rompe el cristal de una patada. Cuidado. Un yunque de metal cayó del techo y aterrizó directamente sobre la cabeza de Malekith, tirándolo al suelo. Esto me recuerda a Tom y Jerry, comenta Peter mientras Frigga lo mira en estado de shock. ¿Es ese él?, murmura en estado de shock. ¿Por qué no van a sentarse con el viejo? Seguro que ha estado muy preocupado, dice Peter mientras agita la mano y abre dos portales que se tragaron a Frigga y Jane, enviándolas a los aposentos de Odín. ¿Estás muerto?, preguntó Peter mientras un palo largo aparecía en su mano, con el que pinchaba el cuerpo de Malekith desde lejos, como un niño que descubre un cadáver en el bosque. Cuando el palo tocó sus orejas puntiagudas, los ojos de Malekith se abrieron de golpe, mostrando una ira furiosa que ardía en su interior. Fuera del palacio, los soldados asgardianos hicieron todo lo posible para defenderse de la invasión de los elfos oscuros, aunque parecía ser una batalla perdida. Gracias al ataque sorpresa y la destrucción de la barrera, las fuerzas de Asgard fueron tomadas completamente por sorpresa, lo que provocó una respuesta esporádica y bastante débil, que paralizó por completo al ejército de Asgard. Sin embargo, un hombre ha estado luchando con éxito mientras fortalece lentamente las fuerzas de Asgard. Sígueme. Exclamó Heimdall mientras saltaba de un puente y aterrizaba en uno de una docena de pequeños barcos, clavándole su espada dorada. Segundos después, innumerables soldados asgardianos lo siguieron, atacando a las otras naves con lanzas. Debido al daño repentino, cada nave salió disparada del aire y se estrelló bajo el puente. Por supuesto, Heimdall y sus soldados lograron saltar justo a tiempo, aterrizando a unos metros del lugar del accidente. Sigan adelante, ordenó Heimdall, pero antes de que pudieran irse, un fuerte zumbido llenó el aire y una enorme sombra empequeñeció al grupo de soldados. Al mirar hacia arriba, Heimdall encontró una gigantesca nave Arrow de los elfos oscuros flotando sobre ellos, mientras cientos de naves de asalto más pequeñas salían disparadas, rodeando su ubicación amenazadoramente. Señor, ¿qué hacemos?, pregunta un intrépido guerrero asgardiano, dispuesto a morir por su pueblo.
Heimdall permaneció en silencio mientras observaba cómo todas y cada una de las naves de asalto se preparaban para disparar en su dirección. Crack. Justo cuando los barcos estaban a punto de soltarse, un fuerte crujido llenó el aire. ¿Qué es eso?, pregunta un soldado mientras el barco gigante sobre ellos gira y da vueltas. En cuestión de momentos, la amenazante nave se pliega sobre sí misma y explota, empujando hacia atrás a las naves de asalto más pequeñas, lo que hace que disparen sus ataques hacia todas partes excepto a Heimdall y sus soldados. Muchos de los barcos en realidad se dispararon entre sí, reduciendo su número a la mitad en un instante. Está presumiendo, ¿verdad?, murmura una voz metálica mientras un hombre con armadura roja y dorada se dirige hacia las naves supervivientes. Una sonrisa se formó en los labios de Heimdall mientras Iron Man flotaba en el aire y disparaba un rayo brillante desde su pecho, destruyendo docenas de naves con un solo giro de su cuerpo. ¿Y ahora quién se luce?, comenta otra voz mientras dos hombres se acercan a Tony. Uno calvo y el otro con un casco de metal. El calvo cerró los ojos por un momento y segundos después los pilotos elfos oscuros restantes se desmayaron en sus naves. Al instante, las naves más pequeñas restantes salieron disparadas del aire y se estrellaron en bolas de humo ardiente. Bueno, eso sí que fue presumir, dice Magneto mientras mira a Charles con una sonrisa burlancia. Oye, ¿dónde está Fury?, pregunta Tony mientras mira a su alrededor y encuentra a Heimdall y su grupo abajo. ¿Quién sabe?, dice Charles encogiéndose de hombros. Seguro que anda por ahí merodeando, comenta Eric con indiferencia. Vengadores. Gracias por su ayuda, grita Heimdall, atrayendo su atención hacia abajo. ¿Nos conoces?, pregunta Charles confundido. Sí, pero quizá ahora no sea el momento adecuado para esto, Heimdall asiente mientras se gira y ve otros innumerables barcos élficos que se dirigen hacia ellos. En el palacio, Thor y sus guardias e Einherjar terminaron de someter a los prisioneros e inmediatamente se apresuraron a combatir a las fuerzas élficas invasoras. Justo cuando salían de la prisión, que ahora estaba fuertemente cerrada, una figura imponente se interpuso en el camino de Thor. ¿Quién eres?, pregunta Thor mientras la horrible y monstruosa figura de Algrim aparece ante sus ojos, gruñendo como un animal enfurecido. Rugiendo como un dragón enloquecido, Algrim corre hacia Thor y sus hombres, haciendo temblar el suelo del palacio con cada pisotón. Todos adelante. Yo me encargaré de esto. Thor hace girar su martillo en una mano y se lanza hacia adelante, golpeándolo contra el pecho del monstruo con un fuerte golpe. Sin embargo, para absoluta sorpresa y asombro de Thor, el impacto no le hizo absolutamente nada a Algrim, como si Mjolnir fuera un objeto de película hecho de espuma. ¿Cómo?, preguntó Thor mientras un puño gigante lo golpeaba en la cara, lanzándolo hacia atrás, hacia los guardias e Einherjar, que aún no se habían ido. Su Majestad, exclamaron cuando Thor se estrelló contra ellos, derribando a los hombres con armadura al suelo. Thor escupió un poco de sangre mientras se ponía de pie, volviéndose hacia sus soldados desaliñados. Regresen y encuentren otra forma de llegar. Pero Su Majestad, uno de sus hombres habló. Vete, ordena Thor mientras un rayo danza desde su martillo hasta su cuerpo, cubriéndolo con sinuosas corrientes de energía azul. Al ver aparecer el verdadero poder de sus reyes, el ejército e Einherjar se da vuelta a regañadientes y huye a través de la prisión, donde encontrarían otra salida y ayudarían al ejército que estaba afuera. El elfo oscuro mutado grunge y se acerca furioso a Thor, quien revisó una última vez para asegurarse de que sus hombres se habían ido, antes de prestar toda su atención a la bestia que venía hacia él. Si la fuerza no es suficiente, probemos con un rayo, dijo Thor mientras las nubes de tormenta se arremolinaban y cubrían el palacio. Ante el impresionante espectáculo de luces de Thor, Algrim simplemente ruge una vez más y se lanza hacia adelante como un rinoceronte desorientado. Por otro lado, Thor permaneció inmóvil mientras los rayos que lo cubrían se concentraban en el extremo de su martillo. Toma esto. Thor blandió el Mjolnir hacia adelante, lanzando toda la energía acumulada hacia su oponente. Por supuesto, el monstruo en estampida no pensó en esquivarlo, por lo que el rayo lo golpeó de lleno en el estómago, ralentizando su carga pero ciertamente no deteniéndolo. Al ver que no tenía suficiente poder, Thor tiró de las nubes de tormenta que había arriba y estrelló a Mjolnir contra el suelo del palacio.
Al instante, todos los rayos del exterior se unieron para formar un enorme pilar, que se estrelló contra el tejado del palacio. Atravesando el palacio piso por piso, el pilar de energía golpeó a Algrim, cubriendo por completo su enorme cuerpo. ¡Ah! El monstruoso elfo gritó de dolor mientras su cuerpo era destrozado rápidamente por la enorme cantidad de energía que lo envolvía. Una vez que la columna de relámpagos desapareció, no quedó nada de Algrim excepto el polvo que flotaba en el aire donde una vez estuvo. Thor, por otro lado, se desplomó en el suelo, exhausto y respirando pesadamente con el sudor corriendo por su cuerpo. Nunca antes había manejado tantos rayos a la vez. Eso fue mucho, murmuró Thor mientras se tomaba un minuto para recuperar el aliento. ¿Estás muerto?, pregunta Peter mientras Malekith se pone de pie de un salto, mirándolo con odio. ¿Qué? ¿No sigues enojado por lo del éter? Te abriré en canal y recuperaré lo que me pertenece. Malekith hervía de ira mientras la herida del yunque en su cabeza sanaba, cerrándose por completo en cuestión de segundos. La oscuridad volverá. Preferiría no, comenta Peter mientras Malekith le extiende la mano con una mirada seria en su rostro. Interrogación de cierre. A medida que pasaban unos segundos, Peter vio cómo la expresión de Malekith se contorsionaba y se tensaba por lo que fuera que estaba haciendo. ¿Estás bien?, pregunta Peter mientras se pregunta si le habrá causado daño cerebral. ¿Cómo es posible? Malekith miró a Peter con asombro. El éter no responde. ¿Qué hiciste? Debido a su profundo conocimiento del éter, que construyó a través de miles de años de uso, Malekith debería haber podido controlar el lodo rojo dentro del cuerpo de Peter. Aunque lamentablemente para él, el éter no respondía en absoluto a su llamado. No importaba cuánto intentara Malekith arrancar el éter del pecho de Peter o posiblemente sacarlo a través de su boca, nariz, ojos y oídos, el éter no se movía ni un centímetro. Como si hubiera encontrado un nuevo amo. Quizás le gustó más, dijo Peter encogiéndose de hombros. A mí también me gustaría más. Después de todo, abandonaste a la pobre babosa durante 5000 años. Se me saltan las lágrimas solo de pensarlo. Al instante, un pañuelo apareció en la mano de Peter, que utilizó para limpiarse en broma el área debajo de los ojos de su máscara. Malekith hervía de ira mientras apretaba los dientes. No permitiré. Justo mientras hablaba, un silbido de tren resonó en la habitación, sorprendiendo al rey elfo. Malekith se giró y vio una luz brillante en su rostro. Plaf. Un enorme tren al estilo de Harry Potter salió de la nada y atravesó la habitación, golpeando a Malekith de frente a toda velocidad. ¿De dónde salió eso?, dice Peter con sarcasmo al sentir una considerable atracción por la energía del éter. Quizás debería mantener las cosas pequeñas de ahora en adelante. Después de golpear a Malekith y enviarlo contra una pared cercana, el tren se derrumbó y desapareció. Oye, no estás muerto esta vez, ¿verdad?, pregunta Peter mientras un Malekith ensangrentado cae del muro y empieza a arrastrarse hacia él. No te lo daré, dice con voz ronca. El éter me pertenece. Bueno, esto se está poniendo triste ahora, comenta Peter mientras abre un portal bajo Malekith, quien estaba demasiado golpeado para contraatacar. Date un buen baño de sol. Seguro que está calentito. Fin del capítulo 224.